continuación vamos a estudiar el tema de matrices. Entonces vamos a definir lo que es una matriz y vamos a ver algunos tipos especiales de matrices y la forma que tienen esos tipos especiales de matrices. Entonces una matriz se define como un arreglo rectangular de m filas y n columnas. Es decir, cuando tengo una matriz, estos que están aquí se van a llamar las filas, los que están en horizontal, y estos que están aquí se van a llamar las columnas, ¿verdad? La notación que se está usando aquí, que se usan, por ejemplo, los términos que dicen A11, A12 y así continúan, esos puntos significa que siguen. Esto es una matriz M por N, le llamaremos. ¿Qué significa M por N? Entonces el M me indica el número de filas y el N me indica el número de columnas, ¿no? Otra notación que se utiliza es decir que la matriz A pertenece al conjunto de matrices M por N con números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que A pertenece al conjunto de matrices que tiene M filas y N columnas. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué significa la notación A11, A12? Eso denota la posición en la que se encuentra. Es decir, si yo digo A11 significa que estoy hablando de la entrada que está en la fila 1, columna 1. Por ejemplo, A21, ¿qué significa? Estoy en la fila 2, pero en la columna 1. Eso es lo que significa. A22, ¿qué significa? Estoy en la fila 2 y la columna 2. Esa es la posición A22. Entonces, esa es la notación que se utiliza. Una A1N, ¿qué significa? Pues aquí se ponen puntos suspensivos, porque aquí tenemos primer columna, segunda columna, y ahí sigue hasta la columna número N. A1N es que está en la fila 1, pero en la última columna, la columna N. Por ejemplo, cuando yo digo que esta matriz A aquí pertenece al conjunto de matrices 2 por 3, ¿qué significa? Que tiene dos filas, ¿no? Y tiene tres columnas. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes, díganme en la entrada A21, la entrada A13, ¿verdad? Y la entrada A23, ¿qué significa? Bueno, vamos a ver. La entrada A21 significa que estoy en la fila 2, pero la columna 1. Fila 2, columna 1, aquí está. En fila 2, pero columna 1. Eso sería el 4. Si yo le digo A13, estoy en la fila 1, pero columna 3. Fila 1, pero columna 3. Ahí está. El A13 es 3. A23, estoy en la fila 2, columna 3. Entonces sería el 6. Eso es lo que denota esa notación, que me indica la posición que se encuentra el número en la matriz. Ahora, lo que vamos a ver ahorita son algunos tipos de matrices. Vamos a clasificar las matrices dependiendo del tipo y la forma que tiene. Entonces, la primera matriz que vamos a hablar es una matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz que es n por n. ¿Qué significa? Que sea 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, es decir, que tenga el mismo número de filas que de columnas. Y una matriz diagonal es una matriz que en su diagonal, es decir, los elementos que están aquí, son los elementos que están fuera de la diagonal son ceros. Los que están en la diagonal pueden ser 0 o pueden no ser 0. Por ejemplo, un ejemplo de matriz diagonal sería la matriz que vamos a ver a continuación. Veamos este ejemplo de matriz diagonal. Una matriz diagonal, por ejemplo, es que yo les pongo a ustedes una pequeña 3, 0, 0, 1. ¿Ven? En la diagonal tiene cualquier número, pero fuera de la diagonal son ceros. Una matriz diagonal más grande, por ejemplo la matriz B, y que yo les pongo a ustedes menos 1, 5, perdón, menos 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2. ¿Ven? Es una matriz que en la diagonal tiene cualquier número, pero fuera de la diagonal no tiene número. Incluso una diagonal podría ser 0. En lugar de este 2 yo podría tener un 0. Lo que define la matriz diagonal no es que tenga números en la diagonal, es que tenga ceros fuera de la diagonal. Pero en la diagonal puede haber cualquier número, incluyendo el 0. Por ejemplo, yo podría decir que esta matriz también es diagonal, ¿ven? Que también se llama matriz nula porque solo tiene ceros. Pero es diagonal porque fuera de la diagonal tiene ceros, que es la definición de la matriz diagonal. Una matriz identidad es una matriz diagonal, pero que solo tiene unos en la diagonal. Y se denota con esto, IN. Es una matriz cuadrada que tiene unos en la diagonal y ceros en los demás elementos. Por ejemplo, si yo les digo I2, me refiero a la matriz identidad de tamaño 2. ¿Qué significa tamaño 2? Que tiene dos filas y dos columnas. Entonces, para que sea diagonal y tenga tamaño 2, tiene que tener 1, 0, 0, 1. ¿Qué cumple? Tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Si yo les digo I3, es una matriz diagonal, identidad de orden 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ven? Solo tiene unos en la diagonal y tiene tres filas y tres columnas. Si les digo I4, la matriz de identidad de orden 4 es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.
es la matriz identidad de orden 4, porque tiene aquí unos en la diagonal y fuera de la diagonal tiene ceros. Eso es lo que llamaremos la matriz identidad. Muy importante la notación que utilizamos para la matriz identidad. Una matriz triangular tendremos de dos tipos. La matriz triangular inferior, si todos los elementos arriba de la diagonal son ceros, es decir, está la diagonal y arriba de la diagonal hay ceros. Es una matriz triangular inferior. Fuera, abajo de la diagonal puede haber cualquier cosa. Por ejemplo, una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior sería que yo les ponga menos 1, 0, 0, 2, 3, 0, 5, 1, 2. ¿Ven? Está la diagonal y arriba de la diagonal tiene solo ceros. Eso se llama triangular inferior. Y la triangular superior es que abajo de la diagonal tiene ceros. Es decir, aquí en la parte de abajo de la diagonal tiene ceros. Entonces, por ejemplo, que yo les diga a ustedes la matriz que sea 2, 3, 0, 0, menos 1, 4, 0, 0 y 2, por ejemplo. ¿Ven? Abajo de la diagonal tiene ceros. Es una matriz triangular superior, ¿no? Eso es lo que llamaríamos como matriz triangular. Una matriz simétrica. Bueno, una matriz simétrica se define como una matriz en la que la entrada de la fila I y la columna J es igual a la entrada de la fila J y columna I. Es decir, un ejemplo, se tiene que cumplir que a 1, 2 siempre va a ser igual a 2, 1. Por ejemplo, una matriz simétrica, vamos a ponerla. Vean cómo sería una matriz simétrica. Por ejemplo, que yo ponga la matriz A y diga, bueno, en la diagonal puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver. Digamos que aquí pongo un menos 1 y que aquí pongo un 2. Pero si pongo un 2 ahí, lo pongo aquí también. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Digamos que aquí un 0, eso no importa. Digamos que aquí tengo un 3, pero si ahí tengo un 3, aquí tengo un 3. Digamos que aquí tengo un 4, pero aquí tengo un 4 también. Y aquí puede ser cualquier número, digamos un 5. Okay, vean lo que pasa. Este 2, ¿quién es? ¿Qué entrada es? Es la entrada A21, fila 2, columna 1. Y este 2, ¿quién es? Es la entrada de la fila 1, columna 2, A12. ¿Lo ven? El A21 y el A12 son iguales. ¿Quién es este 3? Es el A31. ¿Y quién es este 3? Es el A13. Son iguales, A31 y A13. Es una matriz simétrica. ¿Qué pasa? La diagonal puede ser cualquiera, pero los que están opuestos aquí son idénticos. Vean, este 2, este 3 y este 4 son idénticos. Eso es lo que llamaremos una matriz simétrica. Después tenemos la matriz transpuesta, que la matriz transpuesta en realidad ya es una operación sobre matrices. Una matriz transpuesta es cuando uno cambia las filas de la matriz por columnas o las columnas por filas, es lo mismo. Por ejemplo, si yo les digo la matriz A y les digo que la matriz A es menos 1, 3, 2, 5, 0, 7, 0, 0, menos 3, así, esa es la matriz A. ¿Quién es la matriz A transpuesta? Se pone así, A y una T arriba, significa A transpuesta. Significa que voy a pasar las filas y las voy a convertir en columnas. Por ejemplo, ¿quién en la primera fila? Menos 1, 3, 2, ahora va a ser columna, menos 1, 3, 2. ¿Quién en la segunda fila? 5, 0, 7, ahora va a ser columna, 5, 0, 7. ¿Quién en la tercera fila? 0, 0, menos 3, 0, 0, menos 3 va a ser ahora columna. Las filas pasarán a ser columnas, o lo que es lo mismo, las columnas pasan a ser fila. Ven esta columna, menos 1, 5, 0, ahora va a quedar aquí en fila. Eso es lo que llamaremos una matriz transpuesta y se denota con A y una T arriba, ¿verdad? Y por último vamos a ver lo que es el conjunto de vectores columna. Se denota como Rn. Por ejemplo, si yo les pongo R2, yo voy a decir que R2 es el conjunto que tiene X1 y X2 con XY, que pertenece a los números reales. ¿Qué significa? El conjunto de vectores columna en realidad son matrices que son solo una columna. Son matrices de tamaño n por 1. Recuerden, n filas pero una sola columna. Eso es R2. Por ejemplo, ¿quién está en R2? Cualquier vector o cualquier matriz que sea solo una columna y que tenga dos entradas. Por ejemplo, menos 1,5. Eso es un vector que pertenece a R2. Le vamos a decir que es un vector fila de R2 porque tiene dos entradas nada más. O decimos que es una matriz de tamaño 2 por 1. Dos filas y una columna, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es R3? Bueno, R3 se va a denotar como los vectores que son de la forma X1, X2 y X3, donde esos X1, X2 y X3 que son XY le ponemos que pertenece a los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo en R3 tengo un vector que es menos 1, 0, 7, pertenece a R3. ¿Qué significa? Que es un vector que es una columna nada más y que tiene tres entradas, 1, 2, 3 entradas. Eso es lo que significa que sea en R3. También se suele denotar de esta forma, por si ustedes lo ven por ahí, menos 1, 0, 7 y se le pone una T aquí. Es decir, es un vector columna, esto es un vector fila, pero al ponerle una T es lo mismo que tenerlo como una columna, porque recuerden que lo que hace es transponerse. Esas son las definiciones que vamos a tener de la primera parte de lo que son matrices y vectores.